Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar de la úlcera péptica y de la úlcera perforada, que es propiamente la que causa ese dolor abdominal agudo. Esta es la bibliografía que utilizamos. Entonces empecemos con algunas definiciones. ¿Qué es la úlcera péptica? La úlcera péptica es un defecto en la mucosa gástrica o duodenal con un diámetro de al menos 0,5 centímetros y una profundidad que alcanza la muscular de la mucosa. Recordemos un poco cómo se organiza el tracto gastrointestinal. Está la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la serosa. La mucosa se divide en epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Para que sea una úlcera péptica debe tener una profundidad que llegue hasta la muscular de la mucosa. ¿Listo? Entonces, la úlcera péptica puede ser úlcera gástrica o úlcera duodenal. La úlcera gástrica típicamente se localiza a lo largo de la curvatura menor en la porción de transición entre el cuerpo y el antro. Típicamente se localiza aquí, sin embargo puede ubicarse en cualquier sitio del estómago. Y la úlcera duodenal generalmente está ubicada en la pared anterior o posterior del bulbo duodenal. Se puede llegar a confundir con las erosiones, pero las erosiones son más superficiales que las úlceras. Las úlceras ya implican como tal un daño a la mucosa gástrica que se extiende, como ya vimos, más allá de la capa muscular de la mucosa hacia la submucosa. ¿Listo? ¿Y qué es la úlcera perforada? La úlcera perforada es una lesión de espesor total y una pérdida de la integridad de la pared intestinal que lo que hace es que haya una fuga de contenido gastrointestinal y es la segunda complicación más común de la úlcera péptica. La primera es el sangrado. Ya en cuanto a epidemiología, las úlceras duodenales se van a presentar 10 a 20 años antes que las úlceras gástricas. La mediana de edad de diagnóstico es entre los 18 y los 30 años. En países como Estados Unidos se diagnostican 6 millones de casos al año y es igual la prevalencia en hombres y en mujeres. Los dos principales factores que van a contribuir al desarrollo de úlcera péptica va a ser la infección gastrointestinal por Helicobacter pylori y el uso de AINES. ¿Listo? Ambos factores pues van a contribuir como tal al desarrollo de úlcera péptica, pero también interactúan con otros factores de riesgo que ya los vamos a ver. Hablemos primero de la infección por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, es una causa común de enfermedad de úlcera péptica y también de gastritis crónica. Está asociado con 40 a 70% de las úlceras duodenales y 25 a 50% de las úlceras gástricas. Y el uso de AINES aumenta el riesgo de complicaciones, como cuáles. Una de estas complicaciones súper importantes es la úlcera perforada. ¿Listo? Em, ¿Cuál es la etiología de esto? Pues las úlceras gástricas prepilóricas son la causa más frecuente de perforación y en las úlceras duodenales, las de la pared anterior tienen más probabilidades de perforarse que las úlceras de la pared posterior. ¿Listo? Sin embargo, la infección por Helicobacter pylori o por AINES por sí solos no van a causar la formación de úlceras. A menudo pues hay factores de riesgo presentes que aumentan la probabilidad. Entonces el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, los glucocorticoides, la cafeína, la dieta, también factores psicológicos como la ansiedad, el estrés, el trastorno de estrés postraumático, los factores genéticos, todo esto va a influir. Hay algunas causas raras de úlcera péptica, como es el hiperparatiroidismo, el síndrome de Zollinger-Ellison, este es un tumor neuroendocrino que secreta gastrina. También el uso de medicamentos no AINES como el paracetamol, el micofenolato, este es uno que se usa para prevenir el rechazo del injerto en receptores de trasplante. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que se usan también muy comúnmente para la depresión. Quimioterapéuticos como el 5-fluorouracilo, también por infecciones como el citomegalovirus, el virus del herpes simple 1, el virus del Epstein-Barr, también por radiación, por consumo de drogas ilícitas y por enfermedades inflamatorias sistémicas como la enfermedad de Crohn. Pero pues realmente es muy raro. ¿Listo? Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces bajo condiciones fisiológicas típicas, las células de la mucosa gástrica van a secretar un jugo gástrico, esto en condiciones normales. Y este jugo gástrico es un líquido que es ácido y está compuesto por ácido clorhídrico, por pepsinógeno, por factor intrínseco y por moco. Este líquido puede dañar las células nativas del tracto gastrointestinal. Pero entonces, ¿de qué está compuesto este líquido? Recordemos que el ácido clorhídrico es secretado por las células parietales y su función principal es mantener el ambiente ácido del estómago.
¿listo? Activa el pepsinógeno para que luego se convierta en pepsina y es un mecanismo de defensa natural frente a microorganismos, pero ojo, no defiende contra el Helicobacter pylori. El pepsinógeno es secretado por las células principales y descompone las proteínas de los alimentos durante la digestión. Y el factor intrínseco es una proteína que se produce por las células parietales del estómago y lo que hace es que facilita la absorción de vitamina B12 en el hígado. Entonces, este jugo gástrico está compuesto por todas estas cosas y puede dañar las células nativas del tracto gastrointestinal. Sin embargo, hay unos mecanismos de protección que es la secreción de moco y del bicarbonato para formar una barrera protectora. Entonces, recordemos que el bicarbonato es secretado por las células de la mucosa del intestino delgado y del páncreas y lo que hace es que aumenta el pH del quimo ácido que entra al estómago. Entonces, con estos dos factores, evita que los jugos gástricos digieran y erosionen las células epiteliales gástricas, ¿listo? Pero ¿qué sucede cuando hay formación de úlceras? Pues que se interrumpen estos mecanismos de protección y además se secretan ácidos o pepsinas en exceso. Eso es lo que sucede. Entonces hablemos de cuando hay Helicobacter pylori en úlceras gástricas. ¿Qué es lo que sucede? Pues este Helicobacter pylori va a secretar ureasa. La ureasa es una enzima que convierte la urea en amoníaco y dióxido de carbono. ¿Eso qué hace? Pues que aumente el pH, que se alcalinice este ambiente ácido y pues este ambiente alcalino lo que hace es que permite la supervivencia del Helicobacter pylori en la úlcera gástrica, ¿listo? En la luz gástrica, perdón. Adicionalmente, pues va a haber una colonización bacteriana, se van a unir a las células epiteliales, se van a liberar un montón de citotoxinas, se va a alterar la barrera mucosa y pues va a haber daño a todas las células subyacentes. Mientras que cuando es en las úlceras duodenales, va a inhibir la somatostatina. La somatostatina lo que hace es que reduce la secreción de hormonas gastrointestinales, pero si se inhibe esta somatostatina, pues va a aumentar la secreción de gastrina. La gastrina es una hormona que estimula la secreción de ácido gástrico y aumenta la motilidad del estómago. Bueno, entonces, si se aumenta esta gastrina, se van a aumentar los hidrogeniones y por ende, pues ese exceso de hidrogeniones en el duodeno va a provocar una acidificación del contenido duodenal. Y cuando es una úlcera por uso de AINES, lo que va a suceder es que se inhiben COX-1 y COX-2. Recordemos que COX-1 participa en la regulación de muchos procesos celulares normales. Uno de ellos es la protección de la mucosa gástrica. Bueno, adicionalmente, pues van a disminuir las prostaglandinas y las prostaglandinas normalmente lo que hacen es que disminuyen la secreción de ácido gástrico y aumentan el bicarbonato, pero pues si disminuye la prostaglandina va a haber mayor secreción de ácido gástrico y va a haber una erosión de la mucosa gástrica. Entonces, esto es lo que sucede. Ahora, las características clínicas puede cursar asintomático hasta en el 70% de los pacientes. Los pacientes que toman AINES tienen mayor probabilidad de tener úlceras asintomáticas y de presentar complicaciones. Cuando es sintomático, entonces lo vamos a dividir en dos. El dolor abdominal, que es el síntoma más común, se localiza principalmente en epigastrio y a menudo se describe como quemazón y puede estar relacionado con la ingesta de alimentos. Entonces miremos aquí. Cuando es una úlcera gástrica, el dolor va a aumentar después de comer, el dolor nocturno va a ser menos común. Cuando es una úlcera duodenal, el dolor se alivia con la ingesta de alimentos y aumenta 2 a 5 horas después de comer y el dolor nocturno pues va a ser más común. Van a haber unos síntomas asociados como eructos, indigestión, reflujo gastrointestinal, plenitud abdominal, náuseas y vómito. ¿Listo? Cuando hablamos de una úlcera perforada, las características clínicas va a ser rigidez, abdomen en tabla, no van a poder tocar al paciente del dolor tan intenso que va a tener, fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión, también va a tener dolor de hombro porque va a haber irritación del nervio frénico. En cuanto al diagnóstico, pues algo que debemos tener en cuenta es que la endoscopia es el gold estándar. ¿Por qué? Porque permite la visualización y la biopsia del tracto gastrointestinal superior. Bueno, lo podemos usar para otras cosas como detección de malignidad, para diferenciarlo del cáncer gástrico, para mirar cómo son las lesiones, para tomar biopsias, que también es el examen de elección, una endoscopia tomando biopsia, ¿listo? Y para medidas terapéuticas simultáneas, para hacer un tratamiento de hemostasia con electrocauterio si hay, por ejemplo, un sangrado activo.
Bueno, también se pueden hacer pruebas de laboratorio como un cuadro hemático para ver si hay anemia o prueba de sangre oculta en heces. Se puede hacer una radiografía de tórax si sospechamos que hay úlcera perforada porque vamos a ver neumoperitoneo. Ya les voy a mostrar unas imágenes más adelante, pero cuando vemos neumoperitoneo quiere decir que hay perforación de víscera hueca. Entonces también debemos pedir radiografía de tórax. Vemos aquí esto que es la clasificación de Forrest. Esta es una escala que permite clasificar el carácter y la gravedad del sangrado de las úlceras pépticas. Entonces aquí les traje varias imágenes. Esta primera es una endoscopia del duodeno y lo que vemos es una úlcera duodenal con una hemorragia arterial en chorro, ¿listo? Entonces esta actividad hemorrágica, como vemos, corresponde a una úlcera en estadio 1A. Vean, en chorro, ¿listo? En esta imagen vemos aquí una úlcera duodenal también, con un vaso prominente, visible en el centro, que es este que vemos acá. Aquí vemos una úlcera gástrica penetrante con una base cubierta de fibrina. En esta imagen les traigo una úlcera gástrica también que es penetrante. Vean que tiene una base lisa, está cubierta de fibrina. También tiene una pequeña área de sangrado activo aquí al lado, cerca de la úlcera, porque se tomó una muestra para biopsia. Y finalmente en esta les traigo una úlcera duodenal. Vean que tiene una base lisa, está cubierta de fibrina, pero quiero que vean también los bordes. Los bordes están elevados, no hay signos de hemorragia activa o reciente, entonces esto sugiere pues una úlcera estadio 3 de Forrest. ¿Listo? Vean que es una lesión limpia, sin estigma. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia? Cuando es una úlcera gástrica se recomienda en la mayoría de los casos y se recomienda tomar múltiples biopsias desde el borde y la base de la úlcera y múltiples biopsias también de diferentes áreas de revestimiento del estómago, incluidas pues también las que no rodean a la úlcera, pero esto se hace para detectar el Helicobacter pylori. Y cuando es una úlcera duodenal, pues se obtienen biopsias cuando tiene características endoscópicas que sugieran malignidad. De resto no, las úlceras duodenales suelen ser benignas y no requieren como tal una biopsia de rutina. ¿Listo? Y ya para terminar, entonces hablemos del tratamiento. El tratamiento, entonces, si no es una úlcera perforada, se hace un tratamiento médico, ¿listo? Se hace una prueba de medicación supresora de ácido durante 4 a 8 semanas, seguida de una reevaluación. Se hace con un inhibidor de bomba de protones, con omeprazol o con esomeprazol. Si después de estas 4 a 8 semanas no mejoró o si ya confirmamos que tiene Helicobacter pylori, debemos hacer una terapia de erradicación de Helicobacter pylori. Esto se hace con una terapia triple, entonces se hace claritromicina más amoxicilina más omeprazol por 7 a 14 días. Y todas las medidas no farmacológicas, entonces restringir el alcohol, restringir el tabaquismo, la cafeína, evitar el estrés, evitar los AINES y los corticosteroides si se puede, evitar comer antes de acostarse, todo esto, estas medidas de educación también son importantes para nuestro paciente. Y ya si es una úlcera péptica perforada, entonces como les decía, debemos tomar una radiografía de tórax para ver si hay neumoperitoneo. En esta imagen vemos el diafragma derecho elevado, vemos que hay un signo de media luna de aire debajo del diafragma y el diafragma es visible en ambos lados, veamos aquí también. ¿Listo? Entonces esto quiere decir que hay neumoperitoneo y hay indicación para hacer una laparotomía de emergencia. Ya en esta segunda imagen vemos aire inmediatamente inferior a la sombra pulmonar. También hay neumoperitoneo y eso indica, como ya vimos, perforación de víscera hueca. Entonces lo que debemos hacer es pasarlo inmediatamente a cirugía. Lo que se hace es que se coloca un parche de Graham, así se llama la cirugía. Esta consiste en hacer una reparación quirúrgica. Se utiliza un trozo de piplón para cerrar esta perforación. ¿Listo? Y además de la cirugía, pues todas las medidas de apoyo, nada vía oral, reanimación hídrica, atención de apoyo, como el manejo analgésico, también es súper importante. Y listo, eso sería todo de úlcera péptica y perforación de úlcera péptica. Muchas gracias, cualquier duda nos avisan.